El verano de 1808 abrasó las llanuras andaluzas, dejando una tierra árida y desolada. El sol, un dios implacable, golpeaba la tierra seca sin piedad, convirtiendo el río Guadalquivir en un hilo de agua apenas reconocible. El aire era denso, espeso con el olor a polvo y sudor, miedo y resentimiento, impregnando cada rincón. Napoleón Bonaparte, el emperador que había redibujado el mapa de Europa, había puesto su mirada ambiciosa en España. Sus tropas, veteranas de 100 batallas, marcharon a través de la península ibérica, esperando poca resistencia en su camino. Encontrarían más de lo que esperaban, una resistencia feroz y decidida. Cerca del polvoriento cruce de caminos del pueblo de Bailén se estaba gestando una tormenta de proporciones épicas. Dos ejércitos españoles, uno bajo el mando del general Francisco Javier Castaños, el otro bajo el mando del general Theodor von Reding, un noble suizo al servicio de España, se preparaban para enfrentarse a los franceses. El suyo era un ejército de diversos orígenes, soldados regulares disciplinados, reclutas novatos e incluso sacerdotes y campesinos que tomaron las armas con determinación. Estaban unidos por una causa común: defender su patria de los invasores extranjeros. El pueblo español había probado la libertad y no la abandonaría fácilmente, sin importar el costo. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que sacudiría los cimientos del imperio de Napoleón. La batalla de Bailén, librada durante 2 sofocantes días de julio, se convertiría en un símbolo de la resistencia española, un testimonio del coraje de hombres comunes enfrentando adversidades extraordinarias con valentía. Sería la primera derrota del emperador, una sangrienta lección propinada por un pueblo que había subestimado gravemente. Francisco Javier Castaños, un veterano de las guerras de España, era un comandante astuto y cauteloso, conocido por su habilidad para adaptarse a las circunstancias. Conocía el terreno, el calor abrasador y el espíritu de lucha de sus compatriotas, lo que le daba una ventaja estratégica. Reding, por otro lado, era un estricto disciplinario, un estudioso de la guerra europea que entrenaba a sus hombres sin descanso, buscando la perfección en cada movimiento. A pesar de sus diferencias, los dos generales compartían un objetivo común: expulsar a los franceses del suelo español, uniendo sus fuerzas para lograrlo. Entendían que la clave de la victoria residía en la unidad y la cooperación mutua. Dejaron de lado sus ambiciones personales y rivalidades, forjando una fuerza de combate cohesiva a partir de un grupo dispar de soldados, listos para luchar juntos. La noticia de las atrocidades francesas se extendió por los olivares y viñedos, llevada por el viento abrasador, encendiendo la llama de la resistencia. Historias de pueblos saqueados, iglesias profanadas y civiles inocentes brutalizados encendieron una tormenta de ira en los corazones del pueblo español, uniendo a la nación. Los franceses habían juzgado mal a su enemigo, subestimando la determinación y el coraje de los españoles. Habían esperado una conquista rápida e incruenta, pero en cambio, se encontraron con un pueblo despierto y listo para luchar. Los primeros enfrentamientos entre los puestos de avanzada españoles y franceses fueron escaramuzas, tanteos en busca de debilidades bajo el calor brillante. Las guerrillas españolas, maestras del implacable paisaje, hostigaban las líneas de suministro francesas, desapareciendo entre las colinas como fantasmas. Los franceses, acostumbrados a los campos de batalla abiertos y a la guerra convencional, se vieron frustrados por las tácticas de ataque y fuga de los españoles. El sol abrasador golpeaba a ambos ejércitos, convirtiendo el campo de batalla en un horno. El agua escaseaba, y los franceses, agobiados por su pesado equipo, sufrían terriblemente por el calor. Su moral, ya baja, comenzó a resquebrajarse. Los soldados españoles, acostumbrados al clima riguroso, resistieron. Sacaron fuerzas del conocimiento de que estaban luchando por sus hogares, sus familias, su propia forma de vida. Cada victoria, por pequeña que fuera, alimentaba su determinación. El ejército español era un tapiz de humanidad. Junto a los regimientos regulares, armados con mosquetes y cañones, luchaban hombres que nunca antes habían empuñado un arma. Granjeros, herreros, sacerdotes y comerciantes, armados con lo que pudieran encontrar, rifles de caza, horcas, incluso cuchillos de cocina, se unieron a la lucha. Estaban impulsados por una furia cruda e indómita,
una necesidad primordial de defender su tierra de los invasores. Los franceses, acostumbrados a las descargas disciplinadas y a las formaciones ordenadas, quedaron desconcertados por la ferocidad de los españoles. El ataque español fue un torbellino caótico, una tormenta de acero y furia que se estrelló contra las líneas francesas con una fuerza implacable. Lucharon con el coraje desesperado de hombres que sabían que la derrota significaba no solo la pérdida de una batalla, sino la esclavitud de su nación. Sección 5. La apuesta de Dupont. Una marcha fatal. Bajo el sol andaluz. El general Pierre Dupont de l'Etang, el comandante francés, era un soldado orgulloso y experimentado. Había servido con distinción a las órdenes de Napoleón en Italia y Egipto. Pero en España se enfrentó a un enemigo como ningún otro que hubiera encontrado antes. El terreno español, implacable y traicionero, jugó en su contra. Sus líneas de suministro estaban extendidas, constantemente acosadas por las guerrillas españolas. El calor implacable se cebó con sus hombres, su moral minada por los constantes ataques y la disminución de los suministros. Dupont había apostado por una victoria rápida, un golpe decisivo que aplastaría la resistencia española. En cambio, se vio envuelto en un conflicto prolongado y sangriento, su ejército desangrándose lentamente en el corazón abrasador de Andalucía. Sección 6. La soga. Aprieta. Atrapados en las montañas. Castaños y Reding, percibiendo una oportunidad, apretaron el cerco sobre el ejército de Dupont. Maniobraron sus fuerzas, cortando las líneas de suministro y las rutas de escape francesas. Los franceses, atrapados en las montañas con suministros menguantes y los implacables españoles acercándose, se desesperaron. El calor era su torturador constante, convirtiendo sus uniformes en sudarios empapados. El hambre les roía el estómago y la sed les resecaba la garganta. Las deserciones se hicieron comunes, al igual que los brotes de enfermedades. La otrora orgullosa Grande Armée quedó reducida a una sombra de lo que fue, desmoralizada y derrotada. Sección 7. La batalla de Bailén. 2 días de carnicería. La batalla de Bailén, cuando finalmente comenzó el 18 de julio, fue un asunto brutal. Durante 2 días, bajo el implacable sol andaluz, los dos ejércitos se enfrentaron en un torbellino de fuego de mosquetes, rugido de cañones y choque de acero. La artillería española, hábilmente desplegada en las alturas, hizo llover fuego sobre las posiciones francesas. La infantería española, con la sangre hirviendo, luchó con una ferocidad que sorprendió incluso a sus comandantes. Cargaron contra las líneas francesas, sus gritos de ¡Viva España!, resonando por todo el campo de batalla. Los franceses, exhaustos y desmoralizados, contraatacaron con el coraje de la desesperación. Sección 9. Ecos de Bailén. Un punto de inflexión en la Guerra de la Independencia. La batalla de Bailén fue más que una simple derrota militar para Napoleón. Fue un golpe devastador para su reputación. Fue una victoria simbólica para el pueblo español, un testimonio de su coraje y determinación inquebrantable. Demostró que los ejércitos de Napoleón, a pesar de todo su poderío, no eran invencibles. Esta derrota resonó en toda Europa. La victoria en Bailén insufló nueva vida a la resistencia española, revitalizando su espíritu de lucha. Inspiró a otras naciones de Europa a levantarse contra la dominación francesa, marcando un cambio en la marea de la guerra. La Guerra de la Independencia, que Napoleón había creído que sería una campaña rápida y decisiva, se prolongó durante 6 largos años. Se convirtió en una úlcera sangrante para el Imperio francés, agotándolo de hombres y recursos vitales. Y todo comenzó en las llanuras polvorientas de Andalucía, bajo el abrasador sol de julio, con la resonante derrota del ejército de Napoleón en la batalla de Bailén.